Continuamos con La Noche. A través de una declaración conjunta, los cabecillas de las FARC y la delegación del gobierno colombiano en los diálogos de la paz en Cuba presentaron un principio de acuerdo de 10 puntos que guiarán la discusión sobre las víctimas en las conversaciones. El pronunciamiento se da después de 50 años de ataques, de secuestros, de torturas y todo tipo de acciones criminales del grupo terrorista de las FARC contra la fuerza pública y la población civil. Veamos el primer punto de este acuerdo. Primero, el reconocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. El primer principio, reconocimiento de las víctimas, señala que ante todo las víctimas son ciudadanos con derechos, que hay que reconocer y restablecer. Las víctimas son víctimas del conflicto y el Estado es responsable por acción o por omisión. En nuestros estudios de NTN 24, Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, sobre este primer punto de acuerdo, el reconocimiento de las víctimas. ¿Ustedes sienten que es un compromiso, como está planteado en este documento, el hecho de que vaya a haber un reconocimiento de las miles de personas que han sufrido vejámenes, atentados, secuestros y todo lo que ha significado en el conflicto por parte del lado de las FARC? En primer lugar, Jason, buenas noches y a toda la audiencia y a la senadora invitada y también a la doctora Marta Lucía. Yo creo que todas estas noticias hay que tomarlas con beneficio de inventario y con serenidad, porque las víctimas no son botín electoral. Usarlas es revictimizarlas y jugar con su dignidad no es un asunto de poca monta. Es simplemente que si quieren tanto a las víctimas, tienen que poner una mesa que no siga coja, que sea una mesa de 4 patas. Está sentado el gobierno, están sentadas los victimarios y está sentada la sociedad civil. Si tanto las quieren, si de verdad las van a colocar en el centro del escenario democrático, que las sienten en la mesa, que sienten en la mesa una víctima de las FARC. En ese momento hay plena credibilidad, hay plena legitimidad, pero aquí están hablando de reconocer a todas las víctimas del conflicto. En Colombia hay víctimas del FARC, del ELN, de AUC, de agentes del Estado, y es necesario reconocerlas, pero lo que vamos es a un desfile a La Habana de víctimas de las FARC, del ELN, de las AUC, de los agentes del Estado, es decir, se van a mimetizar las víctimas de las FARC, que cada actor mire a los ojos a sus víctimas, que cada victimario enfrente a los suyos, que algún día se esclarezca lo aterrador que sucedió con la Unión Patriótica. Pero en este momento estamos hablando de las FARC y de las víctimas de las FARC. Las FARC los tienen que mirar a los ojos, no con ese quizás que hirió el corazón de las víctimas, hirió el corazón de los colombianos, es con ellas. Pero aquí lo que están montando es un grupo de víctimas de todos los actores armados que van a desfilar a La Habana a dar testimonios, pero las víctimas no están sentadas en la mesa, sí, y son ellas las que le dan legitimidad, estabilidad, transparencia y una dignificación real. Sí. Entonces, en este momento lo estamos viendo como un tema peligrosamente electoral, como un botín electoral. Y cuando hablamos de la dignidad de las víctimas, no es un asunto de poca monta, es el asunto más importante y donde toda la ciudadanía debería estar rodeada, protegiéndolas y evitando que las instrumentalicen en esta campaña política. Senadora electa por el Partido Alianza Verde, Claudia López, reconocimiento a las víctimas, sí, pero a todas las víctimas del conflicto, dice este punto, sin comprometer necesariamente a las FARC ni decir cuándo. ¿No debería ser un punto mucho más concreto el compromiso de esta organización que durante tantos años ha cometido todo tipo de delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad contra los colombianos? Sí, por supuesto, todos esperamos que ese punto se concrete, que sepamos cuándo, cómo, dónde, etcétera. Vamos a hacer exactamente la reparación con verdad, con justicia, con reparación económica también a todas las víctimas. Pero me parece que, obviamente, aquí empezamos, digamos, si miramos cuando empezamos el proceso, las FARC con mucha arrogancia empezaron diciendo que ellos eran las víctimas de este conflicto, no los victimarios. Yo creo que es un avance que meses después en esta negociación finalmente las FARC reconozcan que ellos también son victimarios y que ellos también van a tener que resarcir a las víctimas de las FARC. Pero si de lo que se trata, y entiendo, digamos, la prevención de
de Diana Sofía Giraldo sobre este tema, pero le diría que también pensemos, si lo que se trata es de poner fin al conflicto armado en Colombia, evidentemente el conflicto armado en Colombia ha tenido varios grupos armados ilegales y varios tipos de víctimas de esos diferentes grupos, y por supuesto tenemos que tener una política integral, una definición integral para todas las víctimas. Aquí no puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda, víctimas sí de los unos que tienen unos derechos y víctimas de los otros que tienen menos derechos. De manera que yo creo que más allá de las suspicacias, que las comprendo, pero me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer es que se reconozca a todas las víctimas de los diferentes grupos armados ilegales y que se resarzan sus derechos con los mismos parámetros para todas. Sí. Porque me parece que un fundamento elemental y fundamental de la paz es que todos los victimarios, sean paramilitares, sean guerrilleros, sean agentes del Estado, se sometan al mismo nivel de justicia, al mismo parámetro de justicia, y que igualmente las víctimas de todos esos actores del conflicto tengan los mismos derechos. Señora Giraldo, como está planteado este punto, ¿se puede inferir que las FARC están diciendo somos victimarios? ¿Están reconociéndolo en estos 10 puntos? Yo no lo veo claramente y estoy de acuerdo con la senadora Claudia López. Todas las víctimas, todos los victimarios, igualdad de derechos, igualdad de exigencias. Pero le quiero contarles para que vean que no es un hecho simple. Cuando se realizó ese famoso encuentro de la Comisión de Paz del Senado, donde las víctimas llevaban algo simbólico para llevar a La Habana. Doña Emperatriz de Guevara llevó la bandera, llevó el kepis de su hijo, el general Mendieta llevó las cadenas, el intendente John Fran Pinchao, o el mayor Javier Rodríguez llevó unas botas. O sea, y ellos hicieron unas intervenciones de desahogo, de catarsis, de expresión. Había muchísimas víctimas de agentes del Estado, víctimas del ELN, víctimas de narcotráfico. Se elaboró un documento, un libro para llevar a La Habana, un libro que no circuló en Colombia. Usted no se imagina la tristeza cuando me mostraron el libro y los testimonios de todas las víctimas de las FARC habían sido desaparecidos de ese testimonio que se llevó a las FARC a La Habana, y se habían puesto frases que esas personas no dijeron, simplemente decían perdonamos, generalidades, cuando yo exigí no me dieron ninguna explicación. Entonces, que bienvenidos, que los victimarios enfrenten a sus víctimas, que los agentes del Estado enfrenten a sus víctimas, que se resarzan las víctimas de la Unión Patriótica, que se resarzan todas las víctimas, pero que no desaparezcan en este momento las víctimas de las FARC mimetizadas en cientos de víctimas, para que las FARC no asuman la responsabilidad que les corresponde y para que no haya una pedida de perdón sincero. Si es que las víctimas colombianas tienen vocación de paz, tienen vocación de reconciliación, por favor, no estamos en España donde están politizadas. Vamos a evaluar el segundo punto de este principio de acuerdo sobre las víctimas. Allí, tanto la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos como el grupo terrorista de las FARC indicaron que no debe haber impunidad a la hora de asumir responsabilidades. Veamos. Segundo, el reconocimiento de responsabilidad. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. El segundo, reconocimiento de responsabilidad, que es trascendental, deja claro que el primer paso para la satisfacción de los derechos de las víctimas es que cada quien reconozca su responsabilidad. En primer lugar, por supuesto, el gobierno y las FARC, con sus propias víctimas. Por eso decimos que no vinimos a La Habana a intercambiar impunidades, pero también todos quienes han sido responsables por las víctimas de medio siglo de conflicto, no solo quienes están y han estado en armas. Senadora electa Claudia López, esta expresión, intercambiar impunidades, ¿a qué cree usted que pueda estarse refiriendo? No, la expresión es no intercambiar impunidades. Y yo creo que ese es un buen principio, porque aquí de lo que se trata es de establecer, mediante el diálogo y el acuerdo, un parámetro de justicia, no de impunidad para todos. De manera que yo celebro, me parece que el punto, como lo acabamos de ver, es escueto, dice expresamente, vamos a empezar por reconocer la responsabilidad tanto del gobierno como de las FARC en las víctimas que han causado en este conflicto y en la victimización que han causado. Yo creo que vamos en el camino correcto, yo entiendo perfectamente la preocupación de la doctora Diana Sofía
creo que no solamente yo, todos los miembros de mi bancada, todos los colombianos estaremos vigilantes a que de ninguna manera se mimetice, ni se diluya, ni mucho menos se rehuya la responsabilidad de las FARC frente a sus víctimas. Pero sí es importante que entendamos que este es un conflicto largo, degradado, con múltiples actores, que de lo que se trata aquí no es solamente de desmovilizar a las FARC, de lo que se trata aquí es de poner fin a esta guerra, de poner fin a este conflicto armado, y que en ese sentido, insisto, y yo estoy segura que con la doctora Diana Sofía y con muchos otros colombianos vamos a estar atentos para que todos los victimarios tengan el mismo parámetro de justicia y todas las víctimas tengan también el mismo parámetro de justicia y de reparación de sus derechos. Señora Giraldo, ¿pudiera interpretarse como que las FARC están diciendo yo reconozco mis víctimas, pero le dice al Estado también que reconozca las suyas? Desde luego, pero yo ahí tendría varias preguntas. ¿Es el Estado y las FARC? ¿El Estado y las FARC son iguales? Sería interesante saberlo, porque me parece que estamos totalmente de acuerdo con la senadora en que es necesario que todas las víctimas, todos los victimarios tengan su parte de responsabilidad, pero cada victimario con su víctima. Pero usted se imagina las víctimas del narcotráfico, las víctimas de agentes del Estado, las víctimas del ELN, o sea, las FARC sentadas en una mesa siendo juez y parte, analizando 50 años de historia y de victimización. Las FARC nos representan a nosotros, los colombianos, para que sean ellos los que hagan los juicios de valor sobre quién es víctima y quién no. Yo pienso que es importante que se reconozcan a sus propias víctimas, es un acto de humildad, un acto de sinceridad, un acto de fe en el proceso. Pero ¿somos iguales? Yo creo que en este comunicado es importante que el gobierno nos aclare muchísimas cosas. Desde luego que no a la impunidad, y a la impunidad para nadie, sí a la verdad, y a la verdad a cualquier costo. Un costo doloroso para Colombia, sí, pero bienvenida a la verdad. Pero no en esta manera como nos la están presentando. Van a ser las FARC juez y parte en La Habana para analizar todos los casos de victimización en Colombia. Vamos a continuar analizando los puntos después de una pausa. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes si los últimos avances en las negociaciones de paz que adelanta Santos con las FARC y el ELN son actos de campaña o son actos de gobierno. ¿Qué piensan? Síganos respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Juan Rubini nos escribe: un país que está maduro para la paz no convierte la presidencia en un botín de guerra. También nos escribe Juan Carlos Lozano y dice: si se publican es acto político y si no, diálogos en la sombra. Urge superar la confrontación armada. También escribe Daniela Jaramillo y dice: son actos de campaña, realmente no hemos tenido ningún avance, pues reconocer víctimas es una obligación, no un avance. Vamos a la pausa, ya regresamos en nuestro bloque final en La Noche. Ya regresamos con La Noche.